Muchas gracias a los organizadores del evento por esta invitación. Lo que vamos a presentar hoy día es un resumen de un trabajo que ha sido encargado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, un poco para ver el tema de la carga tributaria y las características que tiene el sector minero, ¿no? Y aquí lo que queremos, el punto importante que queremos resaltar en este trabajo es que a veces se habla de la minería como un sector homogéneo, un sector, ¿no?, donde se toman las decisiones sobre la empresa promedio. Pero lo que está detrás es que si queremos hacer cambios en la política tributaria que se aplica a la minería, hay que tomar en cuenta toda la heterogeneidad que existe, ¿no? Y hay distintos factores que pueden impactar o que influyen sobre esa heterogeneidad. Y también otro punto importante es que la minería está expuesta a bastantes riesgos, ¿no? Entonces, esos riesgos tienen que tomarse en cuenta, o sea, riesgo de la operación, riesgo geológico, riesgo de precios, ¿no?, riesgo regulatorio. Entonces, es un sector particularmente especial, como todo sector extractivo, en donde también lo que tenemos es, se están generando rentas económicas y obviamente desde el punto de vista del Estado, la idea es cuánto tiene, cuál es el government take o lo que se toma por parte del Estado de la actividad minera, extractiva, que se considera que sea adecuada, ¿no? Para no utilizar la palabra justa, porque, digamos, hay distintas perspectivas para medir qué cosa es justo o no, ¿no? Entonces, por favor, la siguiente, un poco para ver la estructura de la presentación. Vamos a hablar de una descripción de la actividad minera, de la carga impositiva de la actividad minera. Vamos a referirnos bastante breve porque, bueno, creo que todos la conocen. Vamos a mencionar algunas cosas y en el documento lo que hacemos es básicamente describir de una manera bastante didáctica cuáles son los efectos que tiene, cuáles son todos los impuestos y cargas a las cuales está sujeta la actividad minera y hacer algunos ejercicios, digamos, que ilustren cuál es el efecto que tiene esto sobre la rentabilidad y los ingresos para el Estado, ¿no? De ahí vamos a hablar sobre la base de un análisis de precios que hemos hecho en los últimos 20 años, un poco más, de cuál sería el ciclo, ¿no? Y tomando en cuenta también la evolución que van a tener los precios en el mundo, tomando en cuenta, bueno, digamos, la recuperación que se está observando ahora y que probablemente la meseta de precios que tengamos en los próximos, hasta el 2025, sea mayor que el promedio que hemos tenido entre el 2005 y el 2020, ¿no? Entonces, el 2021 ya estamos viendo claramente el incremento de la recaudación, que es bastante importante. Hemos visto que hay incrementos de recaudación superiores al 100% en el tema de la minería, y en el tema global también tenemos un 18% más de recaudación con respecto al 2019, y si quitamos el efecto minería, aún sigue siendo mayor la recaudación, digamos, ¿no? Entonces, hay un incremento de los ingresos que vamos a discutir también y presentar. Después, hacemos un breve ejercicio de qué implicaría, ya que es una simulación sencilla, en donde vamos a trabajar con estados financieros públicos, toda así información pública. Hemos trabajado con estados financieros que están en la Superintendencia del Mercado de Valores, de empresas que cotizan en bolsa y que tienen estados financieros auditados. ¿De qué pasaría si, por ejemplo, se establece un gravamen de 3% adicional sobre las ventas de los minerales, ¿no? Y después presentar algunas conclusiones. Por favor, la siguiente. En un primer tema que tenemos que ver es esto de resaltar la heterogeneidad, ¿no? La heterogeneidad de la inversión minera. Lo que vemos es que el ciclo que tiene la inversión de un proyecto minero es bastante diferenciado, ¿no? De la exploración, la construcción, la explotación y el cierre de minas. Lo que tenemos nosotros es que hay una alta heterogeneidad, y lo que podemos ver es, por ejemplo, para el año 2020, no lo veo bien, pero creo que es el 2020, lo que tenemos, porque es el último dato, lo que se muestra es la inversión que han realizado las distintas empresas, ¿no? Entonces, esta curva de aquí, lo que tenemos es un histograma donde se presenta la inversión de cada una de las empresas para el año 2020, y esa línea mide como la inversión acumulada, ¿no? Entonces, cuanto más plana es, hay más desigualdad, cuanto más
digamos, pendiente positiva hay más homogeneidad de la inversión. Entonces lo que se puede observar es que hay empresas que obviamente por el ciclo en el que están, por ejemplo, que Quellaveco, que está en pleno proceso de construcción, tiende a concentrar la mayor parte de la inversión minera durante el año 2020. La siguiente, por favor. Un tema que también llama la atención es que se habla de la competitividad, de los costos que tenemos en el Perú. Y aquí básicamente lo que estamos viendo es que en el caso del cobre, oro, plata, plomo y zinc, que son los metales en los cuales nos hemos concentrado, y esto es tomado del anuario estadístico que presenta el anuario minero, que se presenta el Ministerio de Energía y Minas, perdón, lo que tenemos es que observamos una alta heterogeneidad en los costos, ¿no? Si lo tenemos por los distintos cuartiles, lo que vemos es que en algunos casos hay costos operativos que son 100 veces el costo operativo de otras empresas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de política tributaria, generalmente nos queremos referir a, digamos, la empresa promedio, pero lo que vemos es que hay esta alta heterogeneidad, ¿no es cierto? Sobre todo en cobre, en oro se ve mucho más, en plata también, en plomo y zinc menos, ¿no? Y esto que para utilizar o para confeccionar estos cuadros, estos gráficos, perdón, hemos eliminado los outliers, ¿no? Los valores extremos todavía, porque hay todavía valores extremos aquí, pero lo que vemos es que hay una alta desigualdad, ¿no? Entonces, generalmente se puede tomar alguna empresa modelo o alguna empresa a la cual está yendo bien, pero lo que tenemos que tomar en cuenta es que cuando hablamos del sector minero, hablamos de, digamos, un conjunto bastante heterogéneo y diverso, el cual hay que tomar en cuenta al momento de tomar decisiones de cambios de políticas públicas o políticas tributarias, ¿no? Y cada mina es un mundo, por lo que podemos observar en su relacionamiento con la comunidad, en el tema de los costos, en el tema en general de las relaciones que tienen que desarrollar con sus stakeholders, ¿no? Entonces, este es otro punto que también queremos resaltar con respecto a la heterogeneidad. La siguiente, por favor, para ir avanzando rápido. Después, bueno, aquí basándonos en información, tenemos cómo es el flujo de inversión, ¿de acuerdo? Esto lo hemos sacado de... No veo acá bien la referencia, pero creo que me voy a ir a mi presentación para verlo, pero lo que tenemos es el Environmental Law Alliance Worldwide del 2010. Tenemos el tema de la exploración, ¿cierto? El tema de desarrollo de infraestructura, el minado activo, el retiro de desmonte, la extracción, beneficio del mineral y cierre de minas. Esto tiene que ver con el ciclo de inversión y reinversión de un proyecto minero. Y como vemos, el impacto que puede tener, digamos, un cambio tributario, también hay que tomar en cuenta en qué parte de este ciclo de inversión de una empresa minera está una empresa minera en particular. Y obviamente no todas están alineadas, algunas están en fase de exploración, otros están construyendo, otros están extrayendo. Entonces hay que tener en cuenta eso de una manera, digamos, presente en el análisis. Después tenemos también la relación entre la inversión minera y los precios, ¿no? Lo que estamos observando acá es básicamente cómo va la inversión minera y lo que encontramos es que hay una alta correlación entre el precio de los minerales, ¿no es cierto?, y la inversión que se realiza. Esto es con data que hemos encontrado en Bloomberg, en los anuarios mineros. Y también lo que hemos visto es que a veces la inversión también tiene que ver con los precios rezagados, ¿no? Es decir, como si el precio hoy día es alto, probablemente el próximo año también siga un incremento de la inversión. Y también aquí hay que tomar en cuenta algo. En el caso de la inversión minera, son inversiones, o los proyectos mineros, perdón, son inversiones que toman bastantes años, y esto implica básicamente que hay que tener en cuenta que va a haber distintas etapas, ¿no? De buenos precios, de malos precios, etcétera. Y probablemente, como en toda actividad que está vinculada a un entorno cíclico, lo que se hace en épocas de precios bajos también es reinvertir, en muchos casos, utilidades, de tal manera de estar mejor preparado cuando venga el siguiente incremento de precios, ¿no? Entonces, este es un punto también que debemos tener en cuenta. La siguiente, por favor.
Otro de los temas que mencioné al inicio tenía que ver con el ciclo de los precios, ¿no? Donde lo que hemos hecho acá es tener desde el año 2000 el precio de estos 5 metales con los que hemos trabajado: oro, plata, cobre, zinc y plomo. Y lo que tenemos, bueno, es que cada uno se está observando un incremento, sobre todo en el oro, la plata y el cobre, de los precios, pero en el zinc y el plomo esto no es tan así. Bueno, son metales menos relevantes, pero no por eso dejan de ser importantes para la producción. Pero lo que tenemos nosotros es que se está observando, ¿no?, que vamos a estar en una proyección, esto es hasta noviembre del 2020, pero si tomamos una proyección y tomando en cuenta cuál va a ser el entorno internacional, lo que vamos a ver es que tenemos una meseta de precios que va a ser mayor a la previa, ¿no? Que ese es un punto que vamos a desarrollar más adelante. Pero también, nuevamente, lo que vemos es que si bien se ve que hay un incremento en los precios, estos incrementos son diferenciados, ¿no? En el caso del plomo y el zinc es distinta a la historia en el cobre, a la plata y el oro, ¿no? Entonces, debemos tomar en cuenta también esta heterogeneidad en donde los precios que afectan una mina son distintos dependiendo de la combinación de minerales que se extraigan de la mina. Ya hemos visto el tema de la inversión y hemos visto el tema de los costos, ¿no? Entonces, continuemos, por favor. La siguiente. Bueno, la siguiente es simplemente presentar de manera breve, no voy a abundar en esto porque es, digamos, ya todo el mundo lo conoce, que está aquí, que previo al año 2011 la estructura impositiva del sector minero difería de la actual. A partir de ello, las empresas con contratos de garantías y medidas de protección a la inversión o contrato de estabilidad tributaria vigente y firmado previo a dicho año presentan dicha estructura con la adición de gravamen especial a la minería. ¿Cierto? La principal diferencia respecto a la actual es la presencia de regalías mineras como un porcentaje del valor de las ventas de las empresas, y la imposición del gravamen especial a la minería permite proveer del principio de proporcionalidad de un impuesto, ya que este es un porcentaje de la utilidad operativa, al igual que las nuevas regalías y el impuesto especial a la minería. Y acá lo que hemos hecho es un resumen de todo lo que está acá del valor de ventas, cómo se descuentan las regalías, de ahí los costos, cómo se obtiene la utilidad operativa, ahí cómo se afecta el gravamen especial a la minería, ¿no? La participación también de la utilidad neta de impuestos de las utilidades de los trabajadores, se deduce de ahí el gravamen especial a la minería, de ahí tenemos el impuesto a la renta, y sobre los dividendos también hay un impuesto, ¿no es cierto? Entonces, esas es, digamos, varias cargas que nosotros tenemos, las regalías también, que son sobre las ventas, hay una garantía también, y tenemos los aportes por regulación y también los derechos de vigencia, ¿no? Entonces, son distintas cargas, no solo es el impuesto a la renta, sino son distintas cargas a las cuales está expuesto el sector minero. La siguiente, por favor. En esta se hizo cuál es la estructura impositiva actual, ¿no?, que básicamente implica impuesto extraordinario de la minería sobre la utilidad operativa, las regalías mineras también se aplican sobre ello, la utilidad, también tenemos participación de utilidades de trabajadores, el fondo, se creó este fondo complementario de jubilación minera, metalúrgica y siderúrgica, también, que se descuenta de las utilidades. De ahí viene el impuesto a la renta, ¿no es cierto? Y el impuesto a los dividendos, que es de 5%, y los derechos de vigencia. Entonces, lo que tenemos es que hay distintas cargas, como ustedes saben, el impuesto extraordinario a la minería o el gravamen, depende de si existe o no existe un contrato de estabilidad tributaria, ¿no? Pero, digamos, lo que quiero ilustrar simplemente son las cargas que hay y cómo se van deduciendo en el camino hasta que se llega a la utilidad neta, que es lo que la empresa va a obtener. La siguiente, por favor. Acá nuevamente hacemos un resumen un ejemplo de la estructura impositiva actual. Está la garantía para el cierre de minas, también, que se está incorporando y es deseable, debido a que cuando la mina cierra, obviamente tiene que establecerse todo un plan para que el impacto en el territorio sea el menor posible. Tenemos el impuesto especial a la minería, ¿no es cierto?, las regalías mineras, la participación de utilidades de trabajadores, este fondo complementario de jubilación minera, metalúrgica y siderúrgica, que es 0.5 la utilidad antes de impuestos, está la frecuencia de pago, el impuesto a la renta, que es 29.5, impuesto a los dividendos, que es 5% de distribución de utilidades, los derechos de vigencia,
aporte por regulación, a OEFA, a OCINARMIN. Y bueno, está el impuesto general a las ventas, pero como sabemos, el impuesto general a las ventas, si bien se aplica, en este caso, un principio es que las exportaciones no pagan impuesto general a las ventas, y esto en todo caso en el proceso productivo es devuelto, ¿no? Pero, digamos, estamos viendo que hay varias cargas que tenemos sobre la minería. La siguiente, por favor. Entonces, con todo esto, hacemos un ejercicio, ¿de acuerdo? Bajo distintos supuestos, tomando una estructura hipotética basado, bueno, en lo que se ha podido revisar de la literatura, de cómo sería el impacto que tiene toda esta estructura tributaria sobre digamos, la carga en general de government take que estamos tomando en cuenta. Y lo que obtenemos es ese A1, que es el escenario, digamos, más probable y el que nos sale con una mayor, digamos, robustez, es que toda esta carga tributaria implica alrededor de 49%, casi 50% de la utilidad neta, ¿no? La carga tributaria total implica un 49.89%, casi 50% de la utilidad neta, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos tomar en cuenta, que ya, y esto, bueno, hay otros estudios que se han hecho, y esto es ligeramente superior a lo que hay en otros países, ¿no? Entonces, ya tenemos algo fuerte. Bajo otros supuestos sale 62%, pero el escenario más plausible, más probable, es de 49%. Ojo, y aquí también tomando en cuenta que es un ejemplo hipotético basado en un promedio. Los efectos diferenciados de la carga tributaria o de cambio sobre los estados financieros o utilidades de las empresas van a ser distintos si si tomamos en cuenta a un conjunto heterogéneo de empresas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo primero lo principal que quiero que quede de este slide, 49% de carga tributaria. La siguiente, por favor. De esto, de haber hecho todo este análisis, lo que pasamos a ver es la estimación de la recaudación potencial, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que tenemos nosotros, estamos en el año 2021 y hacemos una proyección hasta el año 2025, ¿no? Tomando en cuenta datos históricos desde el año 2005 y se toman aquí, bueno, alguna relación de equilibrio que existe entre los ingresos y los precios de los minerales, ¿no? Y cómo van a ir esto y también la producción que hay que tomar en cuenta. Y aquí hay que tomar dos consideraciones, ¿no?, que quiero mostrar. En primer lugar, como estamos viendo en el gráfico que está a la izquierda, los ingresos tributarios internos, ¿de acuerdo?, que estamos tomando acá con la base de datos de SUNAT y de Bloomberg también, lo que tenemos es que los precios están aumentando y lo que se prevé es que hay una meseta, ¿de acuerdo?, del año 2022 al 2025 con un ligero incremento, pero en todo caso el promedio de estos años se esperaría que sea superior al de los años anteriores, ¿no? Y lo que vemos es que hay una fuerte recuperación de la tributación minera para el año 2021. Estamos estimando que alrededor de 18.000 millones de soles se pueden estar pagando, y estábamos en valores bastante elevados en lo que va del año, pero de ahí lo que tenemos es que esto va reduciéndose, ¿no? Acorde a que ahora estamos teniendo un efecto de corto plazo debido al rebote de la economía internacional, pero probablemente después lo que vamos a tener es ciertas correcciones que nos van a permitir tener menores niveles, pero igual en promedio más altos de lo que se han venido observando en los últimos años. Y en el caso de las regalías mineras sí tenemos una trayectoria ascendente, porque las regalías mineras, como ustedes saben, dependen más de los volúmenes o de la producción que se tenga, ¿no? Entonces, ahí sí se prevé, con el aumento de producción que vamos a ir teniendo en el tiempo, un incremento más pronunciado, ¿no? Conforme aumenta la producción, eso va a ir aumentando. Tuvimos esta caída del 2020, 2021, pero estamos recuperando, ¿de acuerdo? Entonces, esta es un poco la tendencia que nosotros observamos y estimamos. Obviamente esto tiene un margen de error, estamos hablando de un margen de error del 5%, ¿no es cierto? Entonces, entre más o menos 5% podría estar
esta predicción, ¿no? Y la siguiente, por favor. ¿Todo esto en qué se manifiesta? Se manifiesta, bueno, creo que acá ha habido un tema de cambios. Vayamos, por favor, al cuadro. La siguiente, por favor. Lo que tenemos esto es lo que nos interesaba compartir con ustedes, ¿no? La estimación de la recaudación potencial. Lo que tenemos se esperaría que en impuestos este año se recauden 17.000 millones y lo que tendríamos es que en los siguientes 5 años tendríamos cerca de 69.500 millones de soles corrientes, obviamente hay que tomar en cuenta esto, que la minería va a aportar al Estado, ¿no? Y en las regalías se ve esta tendencia creciente, que es lo que hemos observado, y lo que estamos viendo es que la minería va a generar también bastantes recursos, ¿no? Cerca de 8.000 millones de soles en estos 5 años, entre el 2021 y el 2025. Esto nos da que en los siguientes 5 años la minería aportaría al Estado 77.500 millones. Obviamente esto siempre tiene un margen de error, pero estamos tomando aquí el promedio, ¿no? 77.000 millones de soles, que a un tipo de cambio estaríamos hablando un poco menos de 20.000 millones de dólares, ¿no? Que tendríamos en este caso. Entonces, esto es bastante importante. ¿Por qué? Porque, como mencionó David en la anterior presentación, esto implica un doble reto, ¿no? Va a haber más recursos y esto implica que el próximo año el canon va a ser bastante significativo, ¿no? Y esto nuevamente nos va a traer, digamos, van a aparecer los problemas en la utilización de los recursos, la baja ejecución, la calidad, la corrupción inclusive que puede surgir cuando hay un aumento considerable de estos ingresos. Entonces, este es un tema en donde, al parecer, la minería va a generar bastantes recursos y el tema pasa por cómo se van a utilizar estos recursos en beneficio de la población, ¿no? Que eso es básicamente el problema que se está observando. La siguiente, por favor. Entonces, habiendo visto que la recaudación es importante, o que va a ser importante en los próximos años, hacemos un análisis de un potencial impacto de la creación de un nuevo impuesto a la minería. Y aquí lo que tenemos es, hemos trabajado con 15 empresas que tienen estados financieros en la Superintendencia del Mercado de Valores, y lo que estamos viendo es, por ejemplo, en el lado izquierdo, las utilidades netas de las mineras, ¿de acuerdo? En donde lo que vemos es cómo han ido evolucionando, ¿de acuerdo? De este grupo de empresas, ¿no? Porque solamente hemos trabajado con estados financieros públicos, ¿no? Entonces lo que tenemos es, el 2015 sí hubo un mal año, pero también tuvo que ver con una caída de los precios, ¿no? Como se ve a la izquierda. Y también, bueno, el año 2020 lo que tuvimos fue por efecto cantidad, ¿no? Que se produjo menos y algunos problemas también con los precios. Lo que tuvimos es que hubo una caída de las utilidades. Entonces, este es el panorama, ¿no? A lo largo del ciclo, las empresas no siempre hacen utilidades, sino que tienen pérdidas, ¿no? Por eso está muy sujeto a la evolución de los precios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos supuesto, ¿no? Este análisis, imponiendo una regalía sobre las ventas brutas de 3% adicional, y lo que tenemos es sobre el promedio, ¿de acuerdo? Que nosotros tenemos 2010-2020, tenemos este efecto. Habrían 3 empresas que entrarían en pérdida, 4 empresas, una que no tendría, y el resto vería afectados sus márgenes de ganancia. Si esto lo hiciéramos en el año 2015, que fue un año donde hemos visto que las empresas no estuvieron bien, fíjense que lo que tendríamos es que la mayoría de empresas incurriría en pérdida, ¿no? Y si esto lo podemos extrapolar, o esta muestra es representativa, esto indicaría que se afectaría la rentabilidad, se afectaría los resultados, esto afectaría los planes de inversión, esto también tiene un impacto en la exploración, ¿no? Creo que es importante porque todo esto es un ciclo, ¿no? La exploración aumenta reservas y en función de eso se pueden tener proyectos mineros importantes y a partir de ahí desarrollar inversión en proyectos grandes que tienen un impacto sobre la economía, ya con todos los efectos que sabemos que la minería tiene en la economía. Y bueno, y si fuera el año 2009, digamos, los efectos son mayores porque el año 2009 también fue un año relativamente malo con respecto a la crisis internacional que tuvimos durante esos años, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a las conclusiones.
El sector minero es importante desde el punto de vista económico, ya se mencionó por efecto en el PBI, generación de empleo directo, 250,000 puestos de trabajo, como se mencionó, 60% de las exportaciones, los tributos están en más del 10% o 11%, o hasta 12%, dependiendo del año que se analice, es también importante, contribuye allí, y esto también impacta sobre los gobiernos regionales y locales, ¿cierto? Por ello es que las políticas públicas orientadas al sector deben buscar maximizar el valor social que implica para los ciudadanos, Estado y empresas. Hay que tener en cuenta que la sociedad somos todos, ¿de acuerdo? Así que esta creación de valor tiene que ser un punto importante, ¿no? Y como siempre se menciona, es lo que se debe buscar con las políticas públicas alrededor de una actividad, y en este caso la minería, es maximizar el bienestar de la sociedad, ¿no? Y hay que tomar en cuenta a estas tres patas de la mesa: ciudadanos, Estado y empresas. Cada uno de los metales producidos en el país tiene características y resultados distintos. La tecnología aplicable a ellos también es distinta y los volúmenes de producción están poco correlacionados entre ellos. Es decir, lo que pasa con el oro y la plata y el cobre, el zinc, el plomo, digamos, cada uno va por su lado. Existe un alto grado de heterogeneidad al interior de la industria relacionada a una alta dispersión de costos. Ello implica que un cambio tributario impactaría de manera diferenciada a las empresas y una alta proporción de ellas se vería afectada. La siguiente, por favor. El ciclo de las inversiones mineras es muy amplio y toma en cuenta la fase de exploración, construcción, producción y cierre, que a su vez incluyen otras etapas. Debe considerarse que no todas las empresas están en la misma fase de producción, por lo que cualquier cambio en los factores que impactan a la industria pueden tener efectos sobre estas fases, como la exploración o la producción, que pueden tener efectos de largo plazo, como la paralización de las mismas, en el caso de la exploración, o el acortamiento de la vida útil de los yacimientos, ¿no? Uno de los temas que se ve es que cuando la carga tributaria suele aumentar para mantener el flujo de caja de las empresas, se acelera la fase de explotación, con lo cual las reservas se acaban más rápido y la vida del proyecto puede acortarse, ¿no? Ese es uno de los temas que se ve a nivel internacional. Los precios no los puede controlar la industria, ¿cierto? Esto implica una fuente importante de incertidumbre, que es una característica con la que todos los mineros viven, ¿no? Y la evolución de los precios tiene impactos importantes en los planes de inversión y de producción. Las distintas fases de los ciclos de precios que son previstos, pero no se tiene certidumbre de su ocurrencia, determinan una serie de contingencias que son asumidas por el sector. La siguiente y la última, por favor, creo que me he pasado del tiempo. La política tributaria que se aplica al sector implica un government take de 49% de las utilidades en promedio. Sin embargo, esta cifra es diferenciada tomando en cuenta el metal, la etapa de operación y los costos operativos que tiene cada empresa, ¿no? Entonces, el punto importante aquí es que tomar decisiones pensando en el promedio puede ser riesgoso, porque se pueden ver afectadas una considerable proporción de empresas que podrían dejar de producir o disminuir la vida útil de la misma, ¿no? La heterogeneidad debe ser tomada en cuenta de tal manera de no generar demasiadas distorsiones y pérdida de competitividad del país como destino de la inversión minera. Venimos a atravesar una buena coyuntura de precios que parece que se va a mantener con menor intensidad en los 4 años siguientes. Ya hemos mencionado esto, que 77,000 millones de soles sería lo que tendríamos entre impuestos y regalías de todo lo que va a aportar la minería, lo cual implicaría 14,000 millones en promedio de dólares al año, lo cual implicaría también que el canon, que digamos no es todo el 50% de estos 14,000 millones, pero sí va a estar en niveles históricamente altos, ¿no? Y esto implica también que hay que tener desde hoy día, tomar las previsiones para que ese dinero pueda ser utilizado en beneficio de la población. Y finalmente, con este ejercicio de imponer una regalía de 3% sobre las ventas, lo que tendríamos es que 25% de las empresas en un año normal, ¿no es cierto?, tomando un año normal, generarían pérdidas y verían afectada su permanencia en el sector. 50 de ellas tendrían rentabilidades menores al 10% y el resto tendría utilidades superiores al 10%. Este efecto sobre la rentabilidad de las empresas es significativo, ¿de acuerdo? Y esto, la siguiente, que simplemente muchas gracias por su tiempo, y bueno, creo que, disculpen si que me he excedido en el tiempo, pero gracias.